¿Cómo está? Me encuentro acá con el director colombiano Fabián Hernández. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, todo va bien. Gracias por estar acá. Es un placer estar contigo. Cuéntame, ¿cómo fue el comienzo de esta gran película que está estrenándose en el Festival de Lima del El Varón? Dime, ¿en qué forma tú, como es tu primera película a cabo, cómo tú llevaste esa sensación? ¿Cuál fue el primer motivo en darte a conocer, quiero hacer esta película? Pues esta película es el resultado de varios años de trabajo en los que analicé un poco, miré un poco hacia mi pasado, hacia mi adolescencia, hacia mi juventud, hacia mis años en el barrio en el que crecí con mis padres y un barrio en el que todavía hago parte porque mis padres siguen viviendo en el mismo barrio en el que crecí y quise siempre llevar una cámara y filmar una historia que tenía que ver con algo que me había pasado, con recuerdos de mi adolescencia, pues, de esta juventud en la que me confronté a ideas de violencia, de armas, bueno, de muchos factores que dejaron una huella en mí y que me hicieron también mucho daño, entonces quería exorcizar algo de ese pasado y lo hice a través de esta película. Era una necesidad imperante sobre mi vida. Claro, ¿cuál fue ese proceso de selección de personaje, ¿no? ¿Cómo abordas a Carlos, ¿no? ¿Cuál es la psicología de Carlos? Pues Carlos es un chico que se basa, como te digo, en las experiencias que tuve en mi pasado, de un chico que quería o que quiere aspirar a ser como los otros hombres a su alrededor, es decir, de gozar de los privilegios de ser un hombre en ese contexto. Y esos recuerdos que tenían que ver como conmigo, en los que yo anhelaba ser como otros grandes cabezas del barrio, y sentía la necesidad que para llegar hasta ahí tenía que robar, demostrar, tenía que llegar a hacer cosas que tal vez podían hacerme mucho daño, lo intentaba. Y la película viene, se alimenta de eso, pero también se alimenta del presente del protagonista que interpreta a Carlos, que es un chico que se llama Felipe, quien también atraviesa ese mismo proceso en este momento, pues un proceso similar, pero que también alimenta desde lo contemporáneo y desde las preguntas que yo también me planteaba en esa época que tenían que ver con mi sexualidad, con mi fragilidad. Él también las expresa, las expone desde un punto de vista, como digo, contemporáneo, en el que él está también a flor de piel en este momento viviendo ese tipo de situaciones. Exacto, exacto. Y se entiende que esta película fue grabada solo los barrios de Santa Fe, en San Bernardo. ¿Tuviste que filmar solo esta parte de ese barrio? ¿Cómo hiciste si es que si hubo algún inconveniente, un problema al filmar, algo? Porque que yo sepa si es un barrio muy, acá se le puede decir bravo, ¿no? Muy fuerte. ¿Cómo hiciste si es que tuviste un problema al relacionarse en dirigir o hubo algo que estropee la filmación? No, pues mira que fueron varios barrios. Es una localidad que se llama Los Mártires y otra localidad que se llama Santa Fe, en la que hay varios barrios que yo andaba, he andado mucho como le digo, de juventud y en el que todavía viven mis padres. Entonces voy mucho al barrio a visitar a mis papás, digamos que son barrios en los que me siento como un poco orgánico, como que fluyo bastante bien en estos lugares y he trabajado mucho en estos lugares también buscando mi cinematografía, entonces no fue algo así que nos haya causado algún tipo de traumatismo en ningún sentido. De hecho, fue un rodaje muy ameno, fue un rodaje muy alegre, fue un rodaje, una grabación muy tranquila, muy con la comunidad, nos apoyó mucho, no hubo ni siquiera, no tuvimos ni siquiera un policía que nos cuidara en ese rodaje, ni un militar, ni nada, o sea, fue algo que se trabajó con la comunidad, con los productores de campo y con mi productor de la película que logramos hacer empatía en el lugar y filmar tranquilamente.
y podrías contarme también sobre la problemática, ¿qué lleva a esta película, a este filme? ¿Qué lleva a contar su psicología en sí en general de esta película? Es un poco, como yo lo he visto, es un poco da a conocer el machismo, el poder de la sexualidad, como me contaste sobre Carlos, sobre el decir que quiero, el seguir adelante. ¿Cuál es la, Claro, su, esta sí, película, pues esta película es un retrato sobre, sí, sobre, es una imposición jerárquica, patriarcal sobre un muchacho que tiene que asumir una postura tal vez con la que no está de acuerdo, que es la de ser un macho, un hombre, un varón. Y para ser un varón usted tiene que aprender a pelearse y aprender a ser un varón, usted no puede llorar y para ser un varón usted tiene que matar a otro hombre. Y esta idea tan atopolítica, violenta de para ser un hombre debes matar. Y eso es algo que ejerce mucha influencia no solo en los barrios, la política está permeada por esta idea, las guerras están permeadas por esta idea. Y la película es una reflexión alrededor de eso, de esta imposición sobre un muchacho, sobre una persona que tal vez se está negando otras cosas en las que percibe que tiene una fragilidad y que necesita expresar también una fragilidad, pero que de puertas para afuera no puede hacerlo. Entonces, sí, la película analiza esta situación y sí, es eso básicamente. entiendo, entiendo. Es muy, bueno, acá es algo que es muy fuerte, ¿no? Cada país se relaciona diferente o un sitio, una región es muy diferente. A este punto que llegamos ¿cuál fue también la diferencia al poder grabar por final en 2021, ¿no? Tú empezaste a grabarlo, si no me equivoco, en marzo, que vi una entrevista por ahí, y al problema del COVID, ¿tuviste restricciones? Sí, claro, pues la primera restricción que tuvimos fue que íbamos a filmar en el 2020, el año que empezó la pandemia, y no se pudo. Entonces, el rodaje se tuvo que aplazar. Después hubo muchos inconvenientes en términos de la fecha, justamente, de cuándo se podía salir a filmar, de en qué condiciones teníamos que salir a filmar. Es decir, tuvimos que hacer test durante la grabación a todo el equipo para que no aparecieran casos positivos de COVID. Eso nos implicó un golpe también en el presupuesto mismo de la película porque teníamos que comprar todas estas pruebas. Eh, Hubo muchos imprevistos, hubo muchas calles en las que yo me había imaginado algo más normal como antes de la pandemia, es decir, con gente sin tapabocas y población pues caminando por las calles, pero me encontraba escenarios de calles vacías y cruzaban dos, tres personas solamente con un tapabocas, entonces para mí eso fue complejo, ¿no? O sea, tener que adaptar esto que yo había vivido ahora a un contexto en el que estaba pasando algo tan fuerte. No fue para nada fácil, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo, la verdad. Sí, o es complicado cuando la pandemia algo te atrasa de un proyecto que quieres, ¿no? En sí, hagamos sin spoiler, quiero que me digas sin spoiler algunas escenas que a mí me cautivaron o me dejó pensando en qué está pasando, ¿no? Pero sin spoiler, para que las personas vayan de nuevo a ver digan o les invites para que vayas a ver este filme que es hermoso para mí. A mí me ha gustado de verdad, déjame felicitarte. Eh, Hay una escena donde Carlos se mira al espejo y se mira y con un labial. ¿Qué representa? Sin spoilers, la verdad. Porque tampoco no quiero que me spoiles a mí, porque es una escena donde te deja para pensar a ti mismo, al espectador, o si le estás dando un objetivo. No, yo creo que yo tengo una intención al filmar esto y tiene que ver con esta idea de salir de un binarismo para mí, ¿no? Es decir, hay una idea que yo tengo que tiene que ver con esa idea de lo estrictamente masculino y femenino que para mí ya está cada vez más mandado a recoger. Es decir, hay muchas más dimensiones y las dimensiones se pueden ver a través de un espejo. Hay muchas dimensiones que escapan a un binarismo. Entonces, esa es como algo que tiene que ver con lo que yo estaba tratando de trabajar ahí, pero digamos que ahí también me he encontrado
puede haber una interpretación también muy sensible por muchos espectadores de esta escena. O sea, no existe una única verdad en esta escena porque me he encontrado con públicos que han sugerido otras cosas, que han tenido otro choque con esta escena y para mí también ha sido una sorpresa y muy interesante, la verdad. Ya, y en tema del final, también te deja pensando, ¿en verdad pasó eso? O sea, pues se podría decir, puedo decirlo al aire, ¿se murió o, al Ujú. que quiso matarlo o no? Igual, o sea, digamos que no me gustaría definir esto, ¿no? No me gustaría entrar en una definición. Yo tengo una idea de la cosa, pero creo que mi idea de la cosa tiene que ver más con una sensación general de no de uno, siento que no es una cosa que tiene que ver con el optimismo. Para mí no hay algo como que tenga que ver como con el optimismo, como que, ay, si hay un futuro bueno, te espera algo mejor, no. Es una película que se ancla mucho en la realidad y pues sí, en lo que se vive a diario, no es como algo muy idílico. Entonces es lo único que puedo decir alrededor de esto. Digamos que lo que suceda o no también puede interpretarlo el espectador de como quiera. Wow. Muchas gracias, Fabián, de verdad. Déjame decirte que la fotografía, las escenas es bella, de verdad. Es muy bella. Y podrías decirle a la gente que si es difícil también hacer cine en Colombia, ¿es difícil hacer cine o también hay oportunidades? No, hacer cine es muy difícil. Hacer cine sigue siendo, yo antes de hacer mi película escuchaba a muchas personas decir que era una suerte de quimera y que era una suerte de que ahora con los estímulos que hay es más fácil. El digital ha democratizado mucho, la verdad. El digital ha ayudado mucho a que personas como yo pueda hacer una película, porque antes el privilegio era el que tuviera plata para comprar película y tener una super cámara difícil, de muy difícil acceso de 35 milímetros o de 16 milímetros. O sea, hacer cine antes sí era algo para gente más privilegiada, creo. Ahora se democratiza a través del digital, pero hacer una película sigue siendo algo muy exigente que requiere, que requiere un compromiso demasiado alto, porque, o sea, es mucho más el hecho que de salir a hacer la película, es el hecho de pensar qué vas a expresar, es el hecho de decir, esto vale la pena que yo dedique 10 años de mi vida a esta idea. 15 años, es mucho tiempo en el que tú estás persiguiendo algo y creo que esa persistencia es algo que no muchos pueden tener el aguante a lograrlo, ¿no? Entonces, creo que ahí está el tema, más es en eso, estás convencido de que querés contar, expresar algo que de verdad necesitas expresar, esa es la pregunta. Y sí, a nivel de recursos es difícil, es un arte complejo, costoso, económicamente difícil, circuitos, entonces, perdona por no ser tan optimista, pero digo No, sí, está que bien. hacer cine es un gran reto, es un reto enorme. Y tú ahora que tú antes pensabas eso y ahora que has hecho una película ya y te digo, wow, felicitaciones, ¿qué les dirías a las personas que quieren también seguir haciendo cine, que les guste el cine, hagan el séptimo arte? No sé, nunca me ha gustado ser esa persona que dé consejos al otro para hacer algo. Solamente yo creo que, pues que si uno tiene la real necesidad, en realidad, hacerse esa pregunta honestamente, si yo realmente tengo la necesidad de expresar algo que definitivamente tengo que expresarle al mundo, porque si no me muero, eso es un llamado a algo que me parece muy poderoso. Y creo que no solamente a través del cine, eso puede ser a través de la danza, de la música, de la política, no sé, hay muchos oficios, desde ser profesor. Todos estamos como con un fuego, yo creo que sí hay un fuego interior en cada persona y eso puede ser hacer cine también, ¿no? Pero lo que sí también entiendo de todo este proceso es que hacer cine es un trabajo en equipo porque definitivamente sin un buen equipo no se puede. O sea, yo afortunadamente he contado con un muy buen amigo que es mi productor, que me ha ayudado mucho a encaminar mi película
y creo que el trabajo en equipo en esto es fundamental, fundamental. Así sean dos o tres personas tu equipo o 20, pero es un trabajo en colectivo definitivamente. Listo, Fabián. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por darnos la oportunidad, por hablar, por charlar. Bueno, esto sería todo por nosotros. Gracias por estar acá, ¿no? Felicidades por tu película, de verdad. El Varón, a todos los oyentes. Estamos en contacto y siempre hacemos el podcast, después todo va a un podcast y nos encantaría verte de nuevo en otras películas que hayas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y ojalá nos veamos por el camino. Muchas gracias. Cuídate. Vale, chao.